Buenos días a todos, un gusto saludarles. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, ¿verdad? Ya estamos iniciando, como saben, la cuarta semana del curso, lo que vendría siendo la última semana, ya, ¿verdad? Correspondiendo a este curso, ¿verdad? Hoy ya tenemos lunes 23, estaríamos terminando el jueves 26, ¿verdad? Entonces, para aprovechar ya la última semana, ¿verdad? Las últimas clases y aprovechar, ¿verdad? También a ver los temas con respecto a la programación que nos faltan, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ya tenemos las 8:05, ¿verdad? Y vamos a iniciar con los que estamos. Antes de iniciar, he revisado ya algunas tareas, ¿verdad? De las que hemos mandado y me da gusto saber, ¿verdad? Que la mayoría la han enviado y que han podido manejar las diferentes herramientas de Excel, ¿verdad? Todas las que hemos visto, que van desde tablas, fórmulas, funciones, ¿verdad? Y cómo aplicarlas a diferentes ejercicios. El tema de ayer perdón, el tema de la semana pasada con que nos quedamos y recordamos. Estuvimos temas relacionados a los gráficos, ¿verdad? Distintos tipos de gráficos y cómo nosotros en temas de formato los podríamos modificar, ¿verdad? ¿Qué implican de manera resumida? Implica poder cambiarle el estilo, el diseño, ¿verdad? Agregar líneas de tendencia, agregarles títulos, leyendas, notas al pie, etcétera, ¿verdad? Todo lo referido a configuración del gráfico. Si no, ustedes vieron la tarea que les envié la semana pasada, ¿verdad? Entre jueves y viernes, se les solicitaba precisamente eso, ¿verdad? Que pudieran practicar esos temas de los gráficos. El día de hoy, ¿verdad? Nos vamos a apartar un poco del tema de los gráficos y vamos a ver un poco también de las tablas dinámicas en Excel, ¿verdad? ¿A qué nos referimos de tablas dinámicas? No, es un poco diferente a lo que venimos conociendo hasta el momento como tablas, ¿verdad? En el sentido de los ejercicios que hemos creado, las tablas que hemos creado nosotros desde cero, entonces las tablas dinámicas que nos permiten a nosotros. Entonces, antes de iniciar, ¿verdad? Vamos a ver una pequeña presentación para ver un poco el aspecto teórico de los beneficios, ¿verdad? De estas tablas dinámicas. Entonces voy a proceder a compartirles pantalla para que podamos ir viendo, ¿verdad? Y conociendo un poco sobre esta herramienta. Entonces, aquí, ¿verdad? Me confirman si logran ver en la pantalla cualquier problema de audio, ¿verdad? Me lo hacen saber. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Una introducción a las tablas dinámicas. Entonces, cuando hablamos de tabla dinámica, ¿a qué nos referimos? Bueno, principalmente su nombre lo dice, ¿verdad? Dinámicas, porque nosotros podemos manipular información, podemos manipular datos, en el sentido que podemos nosotros centrar la atención en solo algunas variables o algunos datos específicos, generalmente dentro de tablas grandes, ¿verdad? Acordémonos que generalmente nosotros es que estamos en el trabajo, si estamos en la academia, por ejemplo, o en cualquier espacio, nosotros podemos trabajar con tablas dentro de Excel que son muy grandes. Entonces, las tablas dinámicas es una herramienta, ¿verdad?, que a nosotros nos permite ver aspectos resumidos de esa tabla sin necesidad nosotros de estar creando nuevas tablas o estar filtrando información. Entonces, aquí vemos un pequeño concepto para que vayamos entrando en materia. Dice que las tablas dinámicas en Excel son una de las herramientas más potentes para analizar grandes volúmenes de datos. Permiten resumir, filtrar y organizar información rápidamente sin modificar la tabla original. Este recurso es ampliamente utilizado en ventas, contabilidad, inventarios, recursos humanos y cualquier área que necesite análisis de datos rápidos y dinámicos, ¿verdad? Un poco lo que les venía diciendo. Entonces, en resumen, ¿qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es una estructura que permite reorganizar datos de manera interactiva para encontrar patrones y tendencias.
a partir de una tabla base. Se puede resumir ventas, calcular promedios, contar elementos, mostrar información de múltiples formas sin usar fórmulas complejas. Aquí lo que encontramos es un aspecto importante, ¿verdad? Cuando nosotros creamos una tabla dinámica, no la estamos creando desde cero, ¿verdad? En el sentido que no estamos ingresando nosotros información ni ingresando datos, sino que una tabla dinámica parte de una tabla que ya nosotros tenemos hecha dentro de Excel. Y a partir de ella, nosotros vamos a crear la tabla dinámica, ¿verdad? Componentes de una tabla dinámica. Los componentes principales de una tabla dinámica son las filas, las columnas, ¿verdad? Que ya estamos un poco familiarizados en temas de Excel, también que trabajamos con filas y columnas, valores y filtros. Entonces vendrían siendo cuatro campos los que nos permiten a nosotros dinamizar la información y los datos dentro de estas tablas. Las columnas permiten subcategorías, los valores muestran sumas, promedios o conteos y los filtros permiten mostrar información específica según criterio. En clases pasadas hemos visto, por ejemplo, diferentes formas de filtrar en Excel, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Creo que fue una clase de las primeras clases de la semana pasada. Entonces nosotros podemos filtrar en Excel a través de una fórmula que se llama filtrar. Podemos hacerlo también a través de una segmentación. Podemos hacerla también a través de una herramienta, ¿verdad?, que traen propiamente dentro de las tablas que nosotros nos permiten filtrar, o sea, agregar un filtro. Esta es una forma un poco distinta de nosotros poder resumir toda una tabla. Entonces veamos ahora un poco de las ventajas que nos dan las tablas dinámicas. Entre las ventajas destacan rapidez en análisis de grandes bases de datos, flexibilidad para cambiar la forma de mostrar los datos, posibilidad de agrupar información, filtrar fácilmente y generar gráficos dinámicos de forma inmediata, ¿verdad? Lo que les venía diciendo, si estamos trabajando en un tema de contabilidad, por ejemplo, y solo queremos saber las ventas de un vendedor o las ventas de un producto con respecto a una tienda, un departamento, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de lo que la tabla que nosotros estemos trabajando. Pasos para nosotros crear una tabla dinámica en Excel. Son tres sencillos pasos, ¿verdad? El primero es seleccionar la tabla o rango de datos, o sea, la tabla principal con la que vamos a trabajar. El segundo, insertar la tabla dinámica. Desde la pestaña Insertar tabla dinámica. Vamos a ver dentro de Excel que hay una ventana, ¿verdad? Que se llama Insertar, que le hemos utilizado. Y ahí vamos a encontrar la opción de tabla dinámica. Nos va a dar la opción, ¿verdad? También al momento de insertarla, si la queremos dentro de una hoja, dentro de un libro que ya tenemos o dentro de un nuevo libro, ¿verdad? Se abrirá un panel donde arrastrarás campos a filas, columnas, valores, filtros según al análisis deseado, ¿verdad? Esto ya depende de nosotros cómo la vamos a trabajar. Filas y columnas. Las filas y columnas permiten organizar los datos en categorías jerárquicas. Por ejemplo, en ventas que se pueden colocar departamento, en filas y mes, en columnas para ver las ventas por cada departamento de cada mes. Y los valores y cálculos, ¿verdad? Generalmente este campo, este espacio dentro de las tablas dinámicas donde nosotros colocamos, por ejemplo, la variable de ventas o costos o cantidades, aquellas variables cuantitativas, ¿verdad? Dentro de la tabla dinámica que nosotros vamos a analizar. Entonces aquí se colocan los datos que se quieren resumir, sumas, es lo que les decía, promedios, conteos o máximos, ¿verdad? Se pueden cambiar los tipos de cálculos según el análisis necesario. Por ejemplo, contar cuántos pedidos hizo cada vendedor o sumar el total de venta. Filtros y segmentaciones. Los filtros y segmentaciones permiten seleccionar únicamente los datos relevantes. Por ejemplo, filtrar ciudad, región o por un rango de fechas específico. Las segmentaciones permiten filtrar visualmente de forma muy intuitiva, lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Ya sabemos nosotros qué filtrar
Entonces aquí solamente aplicado nosotros a las tablas dinámicas, ¿verdad? Para que la tabla nos vaya a ir diciendo, dependiendo del filtro, que nos vaya mostrando cierta información. Y la semana pasada estuvimos viendo gran cantidad de gráficos, pero no vimos el tema de los gráficos dinámicos. Hoy lo vamos a ver de la mano un poco, ¿verdad? La tabla dinámica, como va de la mano también con gráficos dinámicos. Si ustedes ven, tienen la palabra dinámico incorporada. ¿Por qué? Porque los gráficos también, al momento de realizarlos, desde una tabla dinámica se van modificando en la medida se van, ¿verdad? Tomando en cuenta ciertos datos. Entonces el gráfico va cambiando y va variando, ¿verdad? Los gráficos dinámicos complementan las tablas dinámicas, mostrando la información de forma visual. Esto es opcional, ¿verdad? Si no queremos un gráfico dinámico, pues no lo insertamos, no trabajamos con ello, solo es una opción de poder nosotros visualizar los datos, ¿verdad? Se pueden crear combinando los mismos campos de la tabla dinámica y elegir gráficos de columna, barras, líneas o circulares, que fueron los que vimos nosotros, ¿verdad? Solo que en este caso ellos se actualizarían de forma dinámica. Entonces vamos a ver un par de ejemplos para nosotros ver todo esto que estamos viendo hasta el momento, ¿verdad? Y buenas prácticas y consejos al momento de trabajar con nosotros con tablas dinámicas es que algunas buenas prácticas incluyen mantener la tabla de base limpia y organizada, nombrar correctamente los campos, actualizar la tabla dinámica cuando se agregan datos nuevos y evitar usar demasiados niveles de filas o columnas para no saturar la visualización. Esto es muy importante, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si nosotros agregamos demasiadas variables a los campos de nuestras tablas dinámicas, en vez de nosotros facilitarnos el análisis, más bien se nos va a complicar, porque se va a hacer una tabla muy compleja con demasiadas variables integradas, ¿verdad? Entonces, también trabajar con una tabla limpia, o sea, que no trabajemos con cualquier tabla, ¿verdad? Desorganizada, porque nos va a lanzar así también la información desorganizada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí terminamos, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, consulta con el tema teórico de tablas dinámicas o si ha quedado claro, ¿verdad? En temas de para qué son, qué nos permiten hacer, ¿verdad? Más o menos cómo se trabajan. Ese es el sentido, ¿verdad? De esta parte. Ahora vayamos a la parte práctica, ¿verdad? De los ejercicios y cómo nosotros las aplicamos. Observemos que aquí, ¿verdad? Ustedes ya están viendo en sus pantallas una tabla. No está tan grande en temas de diferentes categorías, ¿verdad? Tenemos una columna de fecha, tenemos una columna de vendedores, tienda, productos e importe. Si vamos para abajo nosotros vemos que tiene unos 31 casos, no es nada grande, ¿verdad? Pero es muy buena para ejemplarizar uno de los primeros ejemplos en temas de tabla dinámica. Observamos, nos vamos nosotros a nuestra ventana de insertar en la parte de arriba, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar una de las primeras opciones. Si ustedes observan, cuando nosotros empezamos a crear gráficos, tablas, aquí mismo también nosotros vamos a encontrar la opción de tablas dinámicas. Entonces, damos un clic sobre la tabla que vamos a trabajar y seleccionamos tabla dinámica. Nos va a dar dos opciones. En este caso nos vamos a centrar en la primera opción que dice de una tabla o rango. Y se nos va a abrir este pequeño cuadro de diálogo. ¿Qué es lo que nos dice? En resumidas cuentas, nos selecciona el rango con el que vamos a trabajar, o sea, la ubicación de la primera hasta la última celda, y nos pide dónde nosotros queremos colocar la hoja. Si en una hoja de cálculo existente o en una nueva hoja de cálculo. En este caso, es bueno siempre, ¿verdad? Dependiendo del caso, generarlas en una nueva hoja de cálculo, que es esta que tenemos marcada. Entonces vamos a darle a aceptar. Y si ustedes observan, se me creó una nueva hoja. Aquí en la parte de abajo nosotros lo observamos, que dice hoja uno. Y aquí a nosotros ya tenemos, si ustedes observan, en la parte derecha de mi pantalla,
Vamos a ver, solo espérenme un momento. Ya tenemos, por ejemplo, los campos. Si ustedes observan, aquí tenemos los campos de nuestra tabla, ¿verdad? Observen que ahí está fecha, vendedores, tiendas, productos, importes y los que vimos, ¿verdad? Y también, si recordamos la parte teórica, la presentación que acabamos de ver, también aquí tenemos los cuatro campos en este círculo verde. Si ustedes observan, tenemos el campo de filtros, que ya sabemos que vamos a colocar ahí. Tenemos el campo de filas, valores y columnas. No es obligatorio, ¿verdad? Que nosotros trabajemos con los cuatro campos. Solamente están ahí por si nosotros lo necesitáramos, pero no es que nosotros necesitamos llenar de manera obligatoria esos campos para generar tablas dinámicas. Entonces, nosotros de estas variables que tenemos acá de nuestra tabla, cada una la vamos a mandar a un campo específico de aquí, la vamos a extraer para acá, ¿verdad? Ese es el sentido de las tablas dinámicas. Entonces, supongamos que en esa tabla a mí me interesan, por ejemplo, cuánto vendió. Pasemos a al ejemplo uno. Está regada toda la información. Si ustedes ven los importes, todo está combinado, ¿verdad? Pero a mí me importa solo, por ejemplo, cuánto vendieron por tienda cada una de las tiendas. Entonces observen que voy a seleccionar la tienda, la voy a marcar como un check y automáticamente, vamos a ver, y automáticamente observen que se me mandó al campo de la fila, ¿verdad? Se me mandó al campo de las filas y también se me creó esta tabla que nosotros ya tenemos acá, ¿verdad? Si ustedes observan ya dentro de nuestra hoja, tenemos la tienda A, tenemos la tienda B, tenemos la C y tenemos la D. Eso como un primer momento. El segundo momento, ¿cuál sería? Entonces yo quiero saber cuánto vendió cada una de esas tiendas. Entonces, ¿qué vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar los importes que vendrían siendo las ventas. Entonces observen que seleccionó importe. Automáticamente ya se me va al campo de valores, ¿verdad? Y entonces aquí nosotros ya observamos, por ejemplo, que ya tenemos nuestra pequeña tabla dinámica ya, ¿verdad? Observen que nos lanza las tiendas y las sumas de importe, ¿verdad? O sea, la tienda A, o sea, la fila 4 vendió 10.000, perdón, 345. La B, 4.815 y así sucesivamente. ¿Cómo podemos aplicar un filtro nosotros a eso? Perdón, sí, un filtro y también podemos aplicar gráfico, dijimos en la presentación, ¿verdad? Entonces el gráfico, si nosotros, por ejemplo, ahorita nos salimos de la tabla dinámica, si nosotros queremos volver a activar los campos, damos un clic derecho sobre la tabla y mostramos, por ejemplo, aquí la opción que dice configuración de campo, ¿verdad? Entonces aquí nos van a volver a salir también los campos aquí al lado derecho. Entonces vamos a crear un gráfico, por ejemplo, de esta tabla. Una tabla sencilla, si ustedes observan. Entonces vámonos a insertar y generemos un gráfico. Ya sabemos generar gráficos de circular, ¿verdad? Yo lo hice de esta forma, pero lo podemos hacer también dando un clic sobre la tabla y observen ustedes en la parte donde dice arriba, que dice analizar tabla dinámica, que es esta que nosotros tenemos acá. Siempre menciono, ¿verdad? Que cuando insertemos algo, aquí nos van a aparecer ventanas nuevas para configurarla. Entonces, en ese sentido, lo podemos hacer, ¿verdad? Seleccionamos un clic sobre la tabla y nos vamos observen aquí que hay una opción de gráfico dinámico. Lo vamos a seleccionar un gráfico circular. Aquí lo tenemos y damos a aceptar. Y aquí tendríamos ya nuestro gráfico. Como nosotros ya sabemos configurar el gráfico, entonces vamos a agregar un título. El título de este gráfico podemos colocarlo como, por ejemplo, ventas por tienda.
Cada color representa, ¿verdad? Un campo, la tienda A, la tienda B, C y D. Vamos a agregarle las etiquetas. Por defecto vienen desactivadas, entonces se las vamos a agregar. En este caso, creo que por el tema del tamaño, no sé por qué no me las agrega todas. Vamos a ver, vamos a volverlo a hacer. Ahí está. Si ustedes observan, es el mismo procedimiento, solo que a veces por un tema tal vez, no sé, no me lo lanza la primera, pero ya tenemos aquí en el gráfico cuánto vendió cada una de las tiendas. Este no es cualquier gráfico, ¿verdad? Este es un gráfico. ¿Cómo le llamaríamos este gráfico según la teoría? Gráfico dinámico, ¿verdad? Entonces observen que tenemos en la columna A todas las tiendas y tenemos un filtro, ¿verdad? Ya sabemos que nosotros un filtro porque lo tenemos acá. Ahorita lo estamos aplicando desde la columna A. Supongamos que no me interesan todas las tiendas, solo me interesa la tienda A y la tienda C. Entonces solo esas marcos y vamos a aceptar. Y el gráfico observamos que ya automáticamente ya él ya me cambia, ¿verdad? Solo espérenme un segundo, muevo esto un poco para acá. Y este, solo le voy a seleccionar otro color. Entonces, ya me muestra solo tienda A y C. Entonces vemos cómo estamos dinamizando los datos, ¿verdad? Ahora no me interesa la C y la A, sino la B y la D. Marco esas, doy a aceptar, ya el gráfico me cambia tanto en la tabla, los datos me cambian tanto en la tabla y en el gráfico, ¿verdad? Y en esa medida el gráfico me va cambiando. Si quiero marcar todas, pues seleccionamos todas, ¿verdad? Y eso como un primer ejemplo. Pasemos a un segundo ejemplo. Esta tabla es un poco más pequeña, ¿verdad? Pero tiene diferentes variables. País, deportista, pruebas y puntos. Un clic sobre la tabla, vamos a insertar tabla dinámica, un poco más rápido, aceptar. En este caso, supongamos que a mí me interesan, por ejemplo, los países, ¿verdad? Ahí vemos que ya se fue a filas. Me interesan, por ejemplo, los puntos que sacó cada uno de estos países, ¿verdad? Estamos trabajando con esta tabla 2 y vamos a agregar un filtro ahora. El filtro que vamos a agregar puede ser, vamos a ver las pruebas. Podemos agregar un filtro de pruebas. Si ustedes observan, está desmarcada, entonces yo arrastro esa variable a mi campo de filtro. Y todo eso ya tengo aquí, ¿verdad? Si ustedes observan la tabla dinámica en la hoja de cálculo, ya tengo las tres. Tengo el país, tengo los puntos y tengo el filtro. Entonces, ¿qué me permite el filtro? Bueno, filtrar la información dentro de nuestra tabla, ¿verdad? Entonces, vámonos, por ejemplo, solo me interesa, por ejemplo, el tema de las bicicletas. Aceptamos. Observen que me salen los puntos en España, los puntos en Francia y los puntos en Inglaterra, pero en este caso con la prueba solamente de bicicleta, ¿verdad? O puedo quitarle, por ejemplo, la prueba de carrera y ya me varía, ¿verdad? Los 15 para España, Francia 25, Inglaterra 19, cambiando cada uno de los filtros. Ahora vamos cuántos sacaron los puntos en cada uno de los países con la prueba de natación. España sacó 11, Francia 12, Inglaterra 2, ¿verdad? O lo seleccionamos todo, que nos muestre todo y ya lo tendríamos, ¿verdad? A este nosotros le podemos asignar un gráfico, otro tipo de gráfico dinámico. En este caso puede ser, por ejemplo, un gráfico de barra. Aceptamos y ahí ya tendríamos, ¿verdad? Ahí va a ir cambiando en la medida nosotros lo vayamos modificando. Vamos a ver, por ejemplo, solo que nos muestre las bicicletas y observen ahí va cambiando, ¿verdad? Se va modificando cada uno. Vamos a ver solo el tema de la natación y ahí también va cambiando. Entonces, así de sencillo nosotros aplicamos tablas dinámicas.
Podemos ver muchos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver, esta tabla es pequeña también. Esta tabla es un poco más grande, pero tampoco es tan grande. Vamos a ver, por ejemplo, una tabla un poco más grande. Vamos a ver si tengo por acá. Este, vamos a abrir este también. Que esta tabla, si ustedes recuerdan, ya la trabajamos, ¿verdad? En hacer algunos ejercicios. Pero, por ejemplo, aquí tenemos esta. Matrícula, apellido, nombre, categoría, departamento, salario, fecha de ingreso, etcétera. Entonces es más grande, ¿verdad? Tanto en variables como en caso. Si nosotros seleccionamos para abajo, recordemos que es un poco más grande. Entonces, en este caso, nos permite a nosotros trabajar tablas dinámicas de mejor manera. Por ejemplo, si observamos aquí, ya nos da algunos ejemplos en esta opción de aquí. Por ejemplo, en generales, en la tabla que dice generales, observen que nos pregunta, por ejemplo, cuánto es el departamento con más empleados, cuál es el departamento con más categorías. Nosotros eso lo podemos hacer, ¿verdad? Con tablas dinámicas, conocer nosotros esos datos. Entonces vamos a tratar de hacerlo ahorita. Entonces repetimos el proceso, vamos a insertar tabla dinámica, nueva hoja, aceptamos. Entonces, por ejemplo, en este caso, a nosotros nos dice cuál es el departamento con más categoría, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Seleccionamos categorías y observen que ya la tabla dinámica nos da todas las categorías. Entonces, ¿qué más nos dice? Nos dice el departamento con más categoría. Entonces, podemos seleccionar esas mismas categorías. Vamos a ver. La seleccionamos esa misma, ¿verdad? Categoría y la mandamos a valores. Y observen que ya sabemos, por ejemplo, ahora que auxiliar administrativo tiene 12 categorías, auxiliar administrativo unidad, auxiliar administrativo 17, auxiliar de diseño, pero están de manera desordenada, ¿verdad? Entonces vamos a ordenarlo para ver mejor manera, ¿verdad? ¿Cuál es el que tiene más categoría? Entonces, auxiliar administrativo sería, si ustedes observan, tiene 17 categorías. En total suman 125, ¿verdad? Categorías. Vamos a ver, por ejemplo, qué otras nos pide. Puede ser, por ejemplo, el departamento con más secciones. Si nosotros queremos saber el departamento con más secciones, pues repetimos el proceso. Vamos a ver, solo vamos a ver, déjenme ver algo. Vamos a eliminar este campo, clic derecho, quitar campo y vamos a seleccionar departamento. Y como en este caso queremos nosotros saber secciones, entonces elegimos las secciones, nuestro campo de secciones y la arrastramos a valores. Entonces vemos que el departamento que tiene más secciones es administración, ¿verdad? Tiene 17 secciones. Contabilidad tiene 14 secciones, diseño tiene 8 y más D, investigación y desarrollo 18, ingeniería 41 y mercado, ¿verdad? Ya es decisión de nosotros si queremos agregar filtros, que lo podemos hacer, por ejemplo, con temas de, por ejemplo, la categoría la puedo mandar a filtros y filtrar ahora, por ejemplo, vamos a filtrar solamente por auxiliares técnicos y aceptamos. Entonces vemos que ingeniería tiene 4 secciones, pero de auxiliares técnicos, ¿verdad? Y así sucesivamente con cada uno, dependiendo qué filtros vayamos agregando, ¿verdad? Entonces podemos probar, ¿verdad? Todos estos pasos, recordemos que al final de la semana también deben practicarlos por el tema de la tarea para que ustedes puedan generar tablas dinámicas, filtrarlas, ¿verdad?
y crear gráficos dinámicos, ¿verdad? Así de sencillo, son como dos, tres pasos y estar jugando nosotros con cada una de las distintas variables, ¿verdad? Por ejemplo, estas tablas son un poco más pequeñas las que tenemos aquí. Tenemos fechas, productos, país y cantidad. Pero igualmente se puede generar, ¿verdad? O que el sentido es tablas más grandes que nos permitan a nosotros facilitarnos el trabajo, ¿verdad? Pero para ejemplo de cómo nosotros utilizarla es la misma lógica, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar productos a filas, cantidades a valores y puedo generar, por ejemplo, un filtro de país. Entonces aquí vemos, por ejemplo, camisas vendió 1137 lempiras, cinturones 1025, zapatillas 661. Pero ahora lo quiero saber yo, por ejemplo, por país, las ventas. Entonces solo lo quiero saber por Brasil. Selecciono Brasil. Brasil vendió en camisas 315 lempiras y en zapatillas 350. Vamos a ver si lo seleccionamos solo por Chile. Nos da cinturones 425 y en zapatillas Chile vendió 311 lempiras. Y Honduras, vamos a ver cómo está en tema de las ventas. En camisas vendió 822 lempiras y cinturones 600. Esto como no tiene formato, se lo podemos agregar, ¿verdad? Para que sepamos que estamos trabajando con moneda, ¿verdad? O con lempira. Y así, ¿verdad? Lo mismo si queremos generar el tablo dinámico. No sé si tienen alguna consulta, duda. Esta presentación de tablas dinámicas creo que no se las he subido al enlace que les envié al grupo y al correo, que es donde está todo lo relacionado al curso, pero se los voy a subir, ¿verdad? Está también esta presentación. Entonces aquí, esta sería la forma en que nosotros trabajáramos, ¿verdad? Tabla dinámica. Con varios ejemplos, diferentes gráficos, ¿verdad? Ya sea de línea, circular, de barra, de puntos, dependiendo, ¿verdad? Acordémonos que en las buenas prácticas dijimos que también debemos de hacerlo con una cierta lógica. Ya que yo puedo, por ejemplo, puedo desordenar una tabla como esta. Observemos qué es lo que pasa si yo agrego muchas variables a un solo campo. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, vengo yo y le doy insertar tabla dinámica de una tabla o rango, aceptar. Si yo mando categorías, por ejemplo, a filas, también mando productos, también selecciono ventas y mando formas de pago a valores. Entonces lo que nos mencionaba la teoría. Ya la tabla se va no desorganizando, ¿verdad? Sino que se va viendo un poco más compleja con tantos valores que nosotros agregamos a los campos. Por ejemplo, aquí tenemos las categorías y tenemos en columna, en las filas, los productos. Y también tenemos la suma de ventas, por ejemplo, la forma de pago la vamos a, a quitar, solo vamos a dejar la suma de ventas. Entonces observen que tenemos dos variables en el campo de fila. Observen auxiliar administrativo y los productos de esa categoría y cuánto vendió en cada uno de esos productos en esa categoría. Auxiliares técnicos, los productos y las ventas. Auxiliares contables, los productos disponibles y las ventas. La categoría de contable, los productos, ¿verdad? Copiadora, fax y las ventas. Entonces también debemos tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces, por el día de hoy, aquí nos vamos a quedar con temas relacionados a tablas dinámicas. No sé si tienen alguna consulta, duda, comentario, algo que no haya quedado claro, ¿verdad? Se puede explicar. Igualmente, recordemos que las clases están grabadas, ¿verdad? El enlace ustedes lo tienen y se están subiendo diariamente para que ustedes puedan ver también el tema de cada uno de los pasos. Pero si tienen, ¿verdad? Consultas, dudas, perfectamente las pueden hacer en clase, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. Antes de terminar, ¿verdad? Mencionarles el tema de la asistencia. No se les olvide en el chat y nos quedaríamos el día de hoy por acá.
tratar, ¿verdad? Al ser esta la última semana, tratar de asistir, de no faltar, ¿verdad? Ya que estamos viendo los últimos temas y pues esta semana ya culminamos. Entonces nos quedamos el día de hoy por acá. Nos vemos hasta el día de mañana. Les deseo un excelente día. Saludos. Gracias, Lee. Buen día. Gracias. Buenos días. Buenos días, Buen Laura. día.